Muy buenos días a todos ustedes, a los que están ahí y siguen este canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Les habla Jaime Canales y doy gracias a nuestro Padre Eterno, a nuestro Elohim único y verdadero, y a su Hijo, a su enviado, a su ungido, Yahshua HaMashiach, por concederme este grande y glorioso privilegio de poder estar aquí y poder enseñar lo que a uno, nuestro Abba, por medio de su Ruaj, nos ha enseñado a nosotros, nos ha traído revelación, conocimiento, entendimiento y comprensión de su voluntad, de todos los registros de la Torá. Bueno, hoy les quiero hablar sobre Saulo de Tarso, sobre este personaje que aparece posteriormente, eh, después de la resurrección de nuestro Melech, aparece, ¿no es cierto?, como intervenido camino a Damasco, pero él aparece en las Escrituras en el capítulo 7 del libro de los Hechos. ¿Quién era Saulo de Tarso? Aparece en el capítulo 7, ¿no es cierto?, dando su venia en la muerte de Esteban. Y si ustedes se fijan en el relato, ¿por qué Esteban, no es cierto?, era perseguido? Y era perseguido también por Saulo de Tarso. En la época, cuando nuestro Meles vino, había, ¿no es cierto?, una metodología, varias doctrinas, las doctrinas de fariseos, saduceos, y ahí habían varias corrientes de doctrina que usaban la Torá, pero ellos profesaban o practicaban una doctrina religiosa. En este caso, hablamos de Saulo de Tarso, Shaul. Saulo de Tarso, sus padres y él, valga la redundancia, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, que él es hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, y él entrega, ¿no es cierto?, sus antecedentes, ahí escribiéndole en el libro hacia los Filipos, de Filipenses. Pero vemos antes de todo esto, vemos que es Saulo de Tarso. Él fue a la escuela rabínica farisea de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel también es otro personaje, un maestro fariseo, un maestro, ¿no es cierto?, un rabino de la época, de la doctrina farisea. Habían dos corrientes bien marcadas antes que nuestro padre introdujese a su hijo al mundo, que eran los fariseos y los saduceos. También estaban los de los libertos, y habían varias, ¿no es cierto?, otras corrientes menores. Pero aquí nosotros vemos a Saulo de Tarso, que él fue enseñado y aparece aquí en las Escrituras a los pies, vale decir, a la escuela. O sea, él fue enseñado a la voluntad, vale decir, a los pies, él estaba sujeto desde chico en la escuela, ¿no es cierto?, farisea de Gamaliel. ¿Qué enseñaba, no es cierto?, esta escuela? La doctrina farisea, que lo que creían ellos, conforme a la Escritura lo podemos ver, ellos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Pero la característica más relevante de todo esto es que ellos enseñaban una doctrina. Decían que usaban las escrituras, vale decir, la Torá de la época. En esa época, Saulo de Tarso no existía el Nuevo Testamento, para que ustedes sepan.
y para que ustedes puedan conocer, no existía como el llamado la Tanaj, en los escritos, ¿no es cierto?, pos a nuestro Melech. No, no existía. Existía nomás, ellos tenían la Torá, y tanto la Torá de Moisés, entonces los salmos y los profetas, todos los libros poéticos, todos los libros proféticos y la Torá, los 5 libros, ¿no es cierto?, de Moisés, entregados a Moisés. De la Torá ellos desprendieron, ¿no es cierto?, como cualquier doctrina, ¿no es cierto?, una ideología. La ideología, ¿no es cierto?, rabínica farisea. Y él lo dice ahí en el libro de Filipenses. Fariseo es fariseo. En esa doctrina era el irreprensible. ¿Ah? En esa doctrina farisea era irreprensible. Entonces, ¿qué obedecía? ¿En qué fue enseñado Saulo de Tarso? En la autoridad de los ancianos de la época. Saulo de Tarso practicaba, ¿no es cierto?, una doctrina basada en los ancianos. Y esta era una, ¿no es cierto?, es como, voy a colocar un ejemplo, como la doctrina evangélica pentecostal, que tiene su cúpula, tiene su doctrina, tiene su forma, y la otra, la evangélica metodista pentecostal, que también tiene su doctrina y su forma. ¿Ok? Son semejantes, pero no se unen. ¿Ah? Son semejantes en su doctrina, pero son diferentes. Vale decir, en sus prácticas hay detalles, ¿no es cierto?, que marcan la diferencia de uno y de otro. Entonces, vuelvo a reiterar, Saulo de Tarso, el llamado Pablo, el apóstol, él fue enseñado en esta doctrina, en la doctrina farisea, y obedecía a los ancianos. Nosotros vemos a nuestro Melech cuando andaba con los discípulos, y los escribas y fariseos, y también estaban los escribas, ojo, está bien. Los escribas y fariseos le llamaron la atención a nuestro Melech, diciéndole: ¿por qué tus discípulos hacen esto y no obedecen a los ancianos? ¿Vio? Y no obedecen a los ancianos. Había una doctrina, ¿no es cierto?, que decían que nuestro Padre era sobre todo, pero aquí los ancianos tenían, ¿no es cierto?, una autoridad humana. Era una doctrina, ¿no es cierto?, basada en costumbres humanas, en creencias humanistas, no en la Torá. Porque, vuelvo a reiterar, nuestro Melech habla ahí en Mateo capítulo 23 sobre estos fariseos, sobre estos escribas y sobre estos personajes que hablan de la Torá. ¿Ah? Se sientan en la cátedra de Moisés y hablan de la Torá. Pero ahí deberían haber dejado registrado también la tinta engañosa que viene del pueblo de Israel, la tinta engañosa que viene del pueblo de Israel, porque ellos no obedecían a nuestro Padre. Deberían haber dejado, y yo les voy a leer para que pongamos atención. Nuestro Melech le está diciendo a todos al pueblo de Israel que pusiesen atención en esto. Y aquí está como título, ¿no es cierto?, que Yahshua acusa a escribas y fariseos. Escriba y fariseos. Nicodemo, fariseo. El apóstol Pablo, fariseo. Y él lo dice en Filipenses 3. Fariseo e irreprensible en su doctrina. En la doctrina. Pero mire, aquí en Mateo capítulo 23, nuestro Melech acusa a estos, los descubre. Y dice: entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo. En la cátedra, vale decir, aquí le pusieron cátedra, pero aquí voy a hablar en la sinagoga,
cuando se reúnen el día de reposo en la sinagoga, y deberían haber especificado bien aquí, pero estos engañosos, ¿no es cierto?, no quisieron escribir exactamente lo que está hablando nuestro Melech. Entonces nuestro Melech está hablando en las enseñanzas, las instrucciones que le fueron entregadas a Moisés. Los escribas y fariseos se sientan, como muy relajado ellos, ahí están, ¿no es cierto? Nosotros vamos a enseñar, y así está hablando acá. Y dice, así que todo lo que os digan y guardéis en cuanto a la Torá, en cuanto a los mandamientos y a las instrucciones, hacedlo. Y aquí no lo escribieron. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo conforme a la Torá. Y hacedlo, obedecer, oír y obedecer la Torá, los mandamientos. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces cuando dice, no hagáis conforme a sus obras, ¿qué obra obedecían los escribas, los fariseos, los saduceos, todas las corrientes doctrinales de la época? ¿Qué doctrina? ¿Qué obras? Obedecían a las obras de los ancianos, a los mandamientos de los ancianos, que no eran conforme a los mandamientos de nuestro Padre. ¿Vio? ¿Por qué razón? Y si ustedes lo leen completo, se van a dar cuenta que aquí nuestro Melech habla muy fuerte sobre ello. ¿Por qué? Porque les habla la condición que está en ellos. ¿Qué obedecían ellos? ¿A qué obedecían? A las obras de las tinieblas, al príncipe de la potestad del aire, porque ellos decían, pero no eran. Decían que eran, usaban, ¿no es cierto?, sus vestiduras, sus flecos, pero eran, ¿no es cierto?, de dentro había otro personaje. ¿Por qué le dice? Porque de dentro estáis llenos de huesos de muertos, sepulcros blanqueados. ¿Vio? Entonces, ¿en qué fue enseñado Saulo de Tarso? ¿En qué fue enseñado? Entonces tenemos que empezar a nosotros a observar las Escrituras en una doctrina, en una práctica doctrinal, rabínica de la época. Y nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos, cuando aparece este personaje Saulo de Tarso. Y si nosotros vemos aquí en el capítulo 6, del versículo 8, y aquí vemos nosotros en el capítulo 6, versículo 8, el resultado, ¿no es cierto?, de lo que se manifestó en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque cuando vino el Ruach de nuestro Padre sobre los 120, empezó, ¿no es cierto?, el inicio, ¿no es cierto?, de la expansión del anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y aquí se empieza a producir, ¿no es cierto?, que estas doctrinas, sean las escribas, los fariseos, los saduceos, empezaron, ¿no es cierto?, a batallar, ¿no es cierto?, contra la doctrina gloriosa, contra el mensaje, contra la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque de dentro de todos ellos había un gobernante. ¿Cuál gobernante? El príncipe de la potestad del aire, las obras de las tinieblas. Entonces todos estos eran practicantes de doctrinas. Entre los fariseos y los saduceos no se podían ver, pero por causa de una situación específica, los fariseos y los saduceos estaban unidos. ¿Por qué? Porque los dos se fueron en contra de nuestro Padre. En las obras que estaban dentro de estos fariseos y saduceos se fueron en contra
de la voluntad de nuestro Padre del reino de los cielos, basado en la manifestación de su Hijo. Entonces, ¿qué doctrina practicaba Saulo de Tarso? La doctrina farisea, una doctrina animal, carnal y diabólica. ¿Por qué? Porque su intención, ¿no es cierto?, era matar. Y aquí nosotros lo vemos. Miren, en el capítulo 6 del versículo 8 dice así: y Esteban, lleno de gracia, vale decir, lleno del conocimiento de la presencia del reino de los cielos, y de poder, porque estaba la unción de nuestro Padre sobre él, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ya, si nosotros vamos, ¿no es cierto?, a los escritos, tanto en Mateo, en Marco, Lucas, Juan, ¿cómo reaccionaron, ¿no es cierto?, todos estos escribas y fariseos y saduceos, todos los principales de la época contra nuestro Melech? Porque él sanaba. Esta doctrina que venía, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, venía para dar libertad, venía para anunciar conocimiento de salvación. ¿Dónde está eso? Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 1 del verso, ¿no es cierto?, 60, capítulo 1, versículo 77. Miren, voy a leerlo del 76. Y tú, niño profeta de nuestro Padre, serás llamado, porque irás delante de la presencia de nuestro Padre para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿A quién? A Israel, primeramente, para perdón de sus transgresiones, de sus desobediencias y sus rebeldías, por la entrañable misericordia de nuestro Padre, con que nos visitó desde alto la aurora, la luz, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Los caminos de su pueblo estaban, ¿no es cierto?, sujetos. Los caminos de su pueblo no eran de paz, sino que eran de adversidad, siempre con problemas, siempre rebeldes, siempre desobedientes. Entonces nosotros vemos, ¿no es cierto?, que aquí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando Esteban se fueron contra él, ¿por qué? Porque él empezó a limpiar. ¿Y quiénes reaccionaron contra eso? Porque él empezó a liberar por medio de la unción, por medio del Rúa de nuestro Padre, para poder, ¿no es cierto?, traer libertad a su pueblo. Pero ¿quiénes se oponían a esto? Las doctrinas fariseas, las doctrinas de los escribas, de los saduceos. Entonces, dice la Escritura, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos, ya es una otra corriente, y de los de Cirené, y de la Alejandría, y Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Ahora, ¿por qué colocaron esto? No quisieron colocar, ¿no es cierto?, los fariseos, los escribas, los saduceos, todas las corrientes, porque todas estas corrientes eran doctrinas basadas, ¿no es cierto?, en la autoridad de los ancianos y no de la Torá. Pero no podían resistir el conocimiento y al ruaj con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron, miren la actitud de estos, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra nuestro Padre. ¿Vio? Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, ¿vio? Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. ¿Contra qué? Contra la casa de nuestro Padre y contra los mandamientos de nuestro Padre. ¿Vio? Ellos se inventaron y levantaron, ¿no es cierto?, testigos falsos
¿Para qué? Este espíritu eran ellos, este espíritu engañoso que los gobernaba a ellos. Esta doctrina animal, carnal y diabólica. La doctrina farisea de los escribas y los saduceos. Pues le hemos oído decir que ese Yahshua, ese Jesús, le colocaron aquí. Escuchen la expresión de lo que dice aquí. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, Yahshua, que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Una mentira, un engaño. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio y al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo Cohen, el sumo sacerdote de la época, le dijo, esto es así, y él dijo, varones hermanos, padre oíd. Y empieza él a narrar, y nuestro padre por el ruego le empieza a hablar a ellos, de dónde los sacó, de dónde vienen. Y cuando termina todo esto, porque es bien largo, tiene hasta el versículo 60, dice así, el capítulo 8. Y Shaul, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la congregación, y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué doctrina profesaba el apóstol? Este personaje. ¿Qué doctrina profesaba? La doctrina farisea. La doctrina farisea. Entonces, ¿qué existía en la época? Doctrinas fariseas, los escribas, los saduceos, los de los libertos y de diferentes doctrinas, como las que vemos hoy ahora. Diferentes corrientes doctrinales que no obedecen a la voluntad de nuestro Padre, sino que obedecen a su doctrina, a su forma. Porque el apóstol, después que fue intervenido camino a Damasco, de parte del reino de los cielos, fue intervenido con el poder y la gloria de nuestro Padre, y fue introducido, ¿no es cierto?, a una casa de ahí, de un tal Simón en Damasco, y estuvo 3 días ahí, en la intervención de nuestro Padre. Él fue intervenido por el reino de los cielos, por esta doctrina gloriosa, que fue testimoniada por nuestro Melech, por su Hijo amado. Él, el que empezó, nuestro Padre en su sola potestad, lo envió a él y él empezó a anunciar. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento y obedecer este mensaje. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba en tinieblas y en sombras de muerte, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Ellos decían que obedecían la Torá, mentira, no, porque nuestro Mel está hablando ahí en el capítulo 23. El apóstol Pablo no conocía los mandamientos, conocía una doctrina. La doctrina, ¿no es cierto?, que fue enseñado él por el instructor Gamaliel. Gamaliel, un fariseo. Si buscamos la genealogía de Gamaliel, viene también de la línea de los fariseos, dos corrientes que habían en la época, los saduceos y los fariseos, Iliel y Giliel y Chamail. Es uno cierto, es un bisnieto de Iliel. Entonces, ¿quién instruyó a Saulo de Tarso? Gamaliel. ¿Y cómo le instruyó? En una doctrina. Como muchos aquí que nosotros vemos en la actualidad, que son enseñados en una doctrina, no en la voluntad de nuestro Padre, porque la voluntad de nuestro Padre aparece, ¿no es cierto?, con detalles específicos, con detalles gloriosos específicos que había que hacer
y sujetarse y obedecer y oír y hacer lo que nuestro Melech estaba anunciando por la voluntad de nuestro Padre. Entonces el apóstol fue intervenido camino a Damasco. Y hay un antes y un después en la vida del apóstol. Porque ¿en qué iba a camino a Damasco? Persiguiendo esta doctrina animal que profesaba, que practicaba Saulo de Tarso. Es una doctrina animal, carnal y diabólica. Porque él estaba gobernado por el príncipe de la potestad del aire, por la ley del pecado y de la muerte, por este árbol que entró por Adán, de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. La muerte. En esa condición estaba Saulo de Tarso, en una condición de muerte. Y muchos hablan de Saulo de Tarso, que él era, ¿no es cierto?, que había sido enseñado, que era capo. No, no. Que era un erudito. No, él era un erudito en la doctrina farisea. Él era un irreprensible en la doctrina farisea, pero no en el conocimiento de la verdad, no en los mandamientos. ¿Por qué? Porque él entrega testimonio de esa realidad. Él entrega testimonio de esa realidad ahí en el libro de Romanos, de los dispersos en Roma. Una carta a los dispersos en Roma. ¿Qué dice? En el capítulo 7. Entonces, ¿qué doctrina profesaba y daba testimonio el apóstol? Una doctrina, ¿no es cierto?, farisea, basada, ¿no es cierto?, también en los ancianos. No obedecía a la Torá, no la conocía, porque fue enseñado en su doctrina. Estaba tan cegado por las tinieblas, porque las tinieblas le tenían cegado, las tinieblas, lo gobernaban. Lo gobernaban a él. Y consentía con la muerte de Esteban, un siervo de nuestro Abba, uno que había nacido de nuevo, uno que había sido ungido con el Ruach. Juntamente, posteriormente, ¿no es cierto?, de los 120, empiezan a aparecer todos estos. Todos los, ¿no es cierto?, nacidos de nuevo. Todos los que, ¿no es cierto?, empezaron a ser enseñados en el conocimiento de la verdad. Porque Saulo de Tarso tenía un conocimiento de los ancianos, un conocimiento doctrinal fariseo. Y él fue intervenido y fue quitado todo este conocimiento. Pero aquí les voy a explicar. ¿Y a dónde él lo explica? Que él renunció a todo este conocimiento animal, carnal y diabólico que perseguía y mataba a aquellos que hacían, ¿no es cierto?, que hablaban la verdad. Porque los apóstoles, después de ahí del libro de los Hechos, que fueron ungidos por el Ruach, empezaron a proclamar el conocimiento de la verdad del reino de los cielos. La voluntad de nuestro Padre para con todos los hombres, sin excepción, tanto para con el pueblo y también para con los extranjeros, porque ahí vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, cómo nuestro Padre establece y le abre la puerta a la familia de Cornelio, extranjeros. Entonces el apóstol Pablo, él empieza a dar testimonio porque cuando fue intervenido le fue revelado quién estaba dentro. Le fue revelado quién el que lo gobernaba. Le fue revelado, ¿no es cierto?, quién fue sacado de él. Una intervención conforme a la voluntad de nuestro Padre en la vida de Saulo de Tarso. Entonces en el capítulo 7, del verso 7 en adelante, pongamos atención, y él empieza aquí a explicar esta situación de su vida, lo que él vivía, lo que él, ¿no es cierto?, aparentemente profesaba conocer el reino de los cielos, y no es así. Él fue enseñado en una doctrina, y vuelvo a decir,
en una doctrina animal, carnal y diabólica, gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Ese era su realidad. Y defendía su doctrina a rajatabla. Él la defendía al extremo de matar. Que nosotros vemos ahora, fíjense los musulmanes, ¿qué es lo que hacen? En la defensa de la doctrina engañosa que ellos profesan, ¿no es cierto? Que llegan, ellos matan. Y pueden matar a uno o a cantidades, por causa de defender una doctrina animal, carnal y diabólica, gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Ese era Saulo de Tarso. Exactamente igual. Pero él, hablando aquí en el libro de Romanos capítulo 7, del verso 7, él empieza a explicar. Miren, ¿qué diremos pues? La ley de nuestro Padre, vale decir, las instrucciones, los mandamientos, ¿es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino, ¿no es cierto?, por el mandamiento, ¿vio? Y él está explicando, ¿no es cierto?, su experiencia. Miren, pero yo no conocía el pecado, yo no conocía la rebelión, sino por las instrucciones, por los mandamientos. Porque tampoco yo conocía la codicia, y eso está diciendo. Pero aquí los engañosos, ¿no es cierto?, escribieron de esta forma, pongan atención. Y yo lo estoy hablando de una forma práctica para que se pueda entender. Porque dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y no completan la frase específica. Porque tampoco conociera la codicia. No. Porque yo no conocía la codicia. El mandamiento. Porque el mandamiento decía, no codiciarás. Entonces, ¿qué fue enseñado? En una doctrina farisea que no se abocaba específicamente a enseñar los mandamientos, las instrucciones específicas que de nuestro Padre, sino de los ancianos. Entonces, pero yo no conocía la desobediencia, sino conocí la desobediencia a través de las instrucciones, porque tampoco conocía la codicia. Si las instrucciones no dijera, no codiciarás. ¿Vio? ¿Y qué dice las instrucciones? No codiciarás. Muy bien. Más la desobediencia, porque pecado, ¿qué es lo que es? Pecado es transgresión, es la desobediencia. Más la desobediencia, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Vio y le fue revelado, porque él era codicioso, pero él como tenía cegado, él no conocía esto, pero venía el mandamiento. ¿Qué es lo que hizo su realidad? Vio, exacerbó mire, más la rebelión, porque desobediencia es rebelión, tomando ocasión por el mandamiento, las instrucciones, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, o sea, sin la instrucción, el pecado estaba en mí escondido. No significa aquí, dice, porque sin el mandamiento, sin la instrucción, el pecado está muerto. Mentira. Porque él estaba vivito y coleando en sus acciones de las obras de las tinieblas. ¿Qué es lo que hacía él ante Esteban? Él consentía, mintieron, engañaron, colocaron testigos falsos y él estaba en eso. Y aparece en el capítulo 8, porque Pablo estaba consintiendo con todo esto. ¿Vio? Entonces, verso 9. Y yo sin las instrucciones, sin el mandamiento, vivía en un tiempo, ¿vio? En el pasado. Él no fue enseñado los mandamientos, miren. Y yo sin las instrucciones, sin los mandamientos, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento,
el pecado revivió y yo morí, estoy muerto. ¿Vio? Él está explicando lo que nuestro Padre le enseñó por el Ruaj. Él está aquí dejando registro de su condición pasada y empieza a explicar todas las cosas. Yo sin las instrucciones. Y aquí le pusieron ley y después le pusieron mandamiento. Pero mira cómo lo voy a leerlo yo. Y yo sin el mandamiento vivía en otro tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado, mi rebelión revivió y yo morí. O sea, me di cuenta que estaba, ¿no es cierto?, en rebelión delante de nuestro Padre. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, pues. Sí, porque el mandamiento te alumbra y te dice en qué condición estás. Porque si tú obedecías los mandamientos, estabas muerto. Perdón, porque si tú no obedecías los mandamientos, tu condición es muerte. Porque así lo dice en el libro de Hebreos. Habiendo entre 2, 3 testigos, ¿no es cierto?, de cualquier situación, que lo que era muerte. Voy a volver a leer. Y yo sin el mandamiento vivía en otro tiempo, sin las instrucciones. Va, ¿y en qué fue enseñado él entonces por Gamaliel? ¿Qué le enseñó Gamaliel entonces? Pensamientos rabínicos, pensamientos de los ancianos, pensamiento doctrinal, animal, carnal y diabólico, fariseo, extremista, que solo buscaba ir a matar, defendiendo, ¿no es cierto?, esta doctrina. Porque decían que este que apareció, ¿quién es el que apareció? Porque dice vio, y este Yahshua, y este Yeshua que apareció, con esa palabra, y este, de una forma, y este que vino, voy a colocar esta frase, que vino a revolver, ¿no es cierto?, el desorden del gallinero, la inmundicia que tenemos nosotros. Sí, él vino a traer luz, él vino a traer luz, porque el mundo estaba todo en tiniebla, condenado, en juicio eterno, todo el mundo. Y el aurora vino, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Eso era el apóstol. El apóstol amaba más su condición rabínica. La única forma para que él fuese libertado fue intervenido de parte del reino de los cielos, para que sea liberado de ese condenado y de ese juicio eterno, de las obras de las tinieblas. Y en él empezó a construirse las obras del conocimiento de la verdad del reino de los cielos, las obras del reino de los cielos. Y después lo vamos a leer eso. Entonces el apóstol está aquí por el Ruaj explicando su condición pasada y después su condición presente. Su condición animal, carnal y diabólico, y esta condición, ¿no es cierto?, y esta vida gloriosa. Ese estado, ¿no es cierto?, antes de muerte, de tiniebla, de inmundicia, de basura, y ahora, ¿no es cierto?, con las riquezas del conocimiento, de la verdad del reino de los cielos, de la salvación para vida eterna. Entonces, voy a volver a leer verso 9 del capítulo 7. Y yo sin el mandamiento vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, la rebelión, ¿no es cierto?, revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Sí, porque la desobediencia, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que el mandamiento a la verdad es santo, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí le puso, voy a leerlo tal como está para que se entienda bien aquí. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley son las instrucciones. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que este personaje, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, de lo verdadero, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual,
porque sabemos que el mandamiento es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, entregado a las tinieblas desde Adán. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Vio? Eso estaba él explicando su condición que estaba. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que el mandamiento o la ley es bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino este personaje que mora en mí. Esta ley del pecado y la muerte, este árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Bueno, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que este personaje que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora la verdad. Está hablando en la carne, en el alma. Porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo, en el alma. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba ahí. Él está explicando, porque él ya había sido liberado, ojo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino este personaje que mora en mí, que es la ley del pecado y la muerte, las intrusiones, las obras del pecado y la muerte. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y la muerte. Miren, así que queriendo yo hacer el bien, conforme a los mandamientos, hallo esta ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y la muerte. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito, ¿no es cierto?, los mandamientos. ¿A qué hombre interior está hablando? Sobre su ruaj, el espíritu. Y ahí hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el enemigo venía, ¿no es cierto?, vino a morar en el alma, en la carne. En el alma, porque la vida de la carne en el alma, en la sangre está. Porque según el hombre interior me deleito en los mandamientos de nuestro Padre. Pero veo otra ley, ¿cuál ley? La ley del pecado y la muerte, en mis miembros, que se revela contra la ley, ¿no es cierto?, de mi ruaj, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Pongan atención a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¿Dónde estaba la ley del pecado y de la muerte? La ley del pecado y la muerte, en el cuerpo, aquí, porque le abrió los ojos de la carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a nuestro Padre por medio de nuestros meles Yahshua HaMashiach. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de nuestro Padre, más con la carne a la ley del pecado. Y hace las dos diferencias. ¿Ya? Porque está explicando, está enseñando por el Ruach lo que le fue enseñado por nuestro Padre para que él lo dejase registrado. Ahora pues, y aquí dice, ahora pues ninguna condenación, ¿vio? Ya ninguna, él fue intervenido y fue quitada la condenación. Hay para los que están o los que han resucitado, los que han nacido de nuevo en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne o conforme a la ley del pecado de la muerte o conforme a las tinieblas, sino conforme a la gracia del reino, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, ahí en la obra del sacrificio, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué practicaba Saulo de Tarso? Una doctrina farisea extremista que mataba, era engañoso. Entonces, todos los que dicen que él fue enseñado como abogado, no, porque después, porque él fue vaciado. Él fue vaciado. En esa condición llevado, ¿no es cierto?, camino a Damasco, fue introducido en la calle derecha y ahí estuvo 3 días. Y primeramente fue nuestro Padre, lo limpió, ¿no es cierto?, sacó la ley del pecado y la muerte, lo purificó, ¿no es cierto?, y después que estaba limpio, envía a Ananías. ¿Para qué? Después que ya su vida interna estaba fuera la ley del pecado y la muerte, estaba fuera este conocimiento, esta ciencia del árbol del bien y el mal. Y fue quitado todo y después fue enviado a Ananías. ¿Para qué? Para que le compartiese
No, ¿sabe qué vino a hacer Ananías y ahí no fue registrado? Ananías vino a anunciar las buenas nuevas, vino a anunciar a este a quien perseguía. Él le vino a anunciar, no a imponerle las manos, no, él le vino a anunciar exactamente lo mismo que hizo, ¿no es cierto?, nuestro Padre por medio de Pedro hacia la familia de Cornelio. Nuestro Padre primeramente lo limpió, vació, ¿no es cierto?, sacó toda la ley del pecado y la muerte, y después el apóstol Pedro le anunció las buenas nuevas. Vino a anunciar la obra del sacrificio. Y exactamente lo mismo, Ananías fue a anunciar la obra. Pero ahí los engañosos colocaron, ¿no es cierto?, a colocarle las manos. No, 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 no. No. Ananías le vino a anunciar, a proclamar la obra del sacrificio, la muerte y la resurrección, que de esta forma él estaba haciendo, ¿no es cierto?, crucificado, sepultado y estaba siendo resucitado, una nueva creación. Por eso él habla posteriormente. Hermanos, ya no vivo yo, sino que el reino de los cielos, por medio de nuestro amado, de su amado Hijo, yo ahora vivo. En Gálatas, ya hermanos, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino que una nueva creación. Ahí en Corintios, las cosas viejas, todo eso fue botado a la basura y todo hecho nuevo. ¿Qué nuevo? El conocimiento, las obras del reino de los cielos, las obras del conocimiento de la verdad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y él le fue anunciado las buenas nuevas. Tenía que ser así. Entonces, ¿qué profesaba? Para que ustedes puedan entender. Entonces, ¿de dónde viene la tinta engañosa? De su mismo pueblo, de los escribas y los fariseos. Así aparece también en el libro de Jeremías, la tinta engañosa de los escribas, que distorsionan. ¿De quiénes? De los rebeldes, de los que estaban infiltrados, de los que se decían que eran, pero no eran, sino que venían a distorsionar, a ensuciar. Entonces, si nosotros vemos aquí en Filipenses, el apóstol está explicando exactamente lo mismo. Está explicando, y aquí lo vemos ahora, mire lo que dice. Pongamos atención. Dice así: por lo demás, hermanos, en el capítulo 3 de Filipenses, por lo demás, hermanos, gozaos en nuestro Melech. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores, ¿vio? Guardado de estos personajes que están infiltrados. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Ruach servimos a nuestro Padre y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, no teniendo confianza en la carne. ¿Vio? Y aquí está hablando en otra realidad. Antes perseguía y ahora está hablando, ¿no es cierto?, del reino de los cielos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Vio por qué? Circuncidado el 8º día, así es el apóstol. En la práctica él hizo todo. Pero no fue enseñado, mire, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, pero en cuanto a las instrucciones, en cuanto a la ley farisea, en cuanto a la ley de los ancianos, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de esta doctrina del reino de los cielos. En cuanto a la justicia que es en la ley farisea, irreprensible. Porque aquí no lo completaron los engañosos. Porque ¿qué practicaba el apóstol? Una instrucción de Gamaliel, una instrucción de los ancianos, no los mandamientos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, según lo que él pensaba, como fue instruido, las he estimado como pérdida por amor a nuestro Melech. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del reino de los cielos, por las excelencias del conocimiento que provienen a través de la obra del sacrificio de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, por amor del cual lo he perdido todo para atrás, todo esto, y lo tengo por basura para ganar las instrucciones, para conocer la verdad del conocimiento del reino de los cielos.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, la anterior, la ley farisea, que es por la ley farisea, miren, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley farisea, y no lo completaron aquí, ¿vio? Para que se pueda entender. ¿Por qué? Porque los engañosos, los indoctos, no sé, aquí está hablando de la ley de la Torá, no, ni ellos lo conocen ni cómo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál propia justicia? Farisea, que es por la ley de los ancianos, sino la que es por la obediencia de nuestro Melech. La justicia que es por de nuestro Padre mediante la obediencia, por la fe, por la obediencia, por la fidelidad. ¿Qué podemos? Nuestro Padre está hablándole a todos estos que practican. ¿Cuándo empezaron a ser llamados cristianos? En Antioquía. ¿Dónde? Ahí empieza el inicio de empezar a cambiar, porque el enemigo, ¿no es cierto?, por causa de toda esta doctrina gloriosa, de la sana doctrina del reino del cielo, del conocimiento de la verdad, empezó a levantar astutamente el enemigo, ¿no es cierto?, una doctrina extraña. Porque en el principio, cuando nuestro Padre introduce a su Hijo, lo vemos en Mateo, lo vemos en Lucas, lo vemos en las cartas, le llamarás Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Salvación, un salvador, porque un salvador él ha enviado. En el hebreo es Yeshua. Pero a nuestro Melech, a Yeshua, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre que es sobre todo nombre? Yahshua HaMashiach, el sumo Cohen según el orden de Melquisedec. Un nombre glorioso tanto en cielo, tierra y bajo la tierra. Entonces, todos los que no conocen y viven, ¿no es cierto?, doctrinas como la de hoy que nosotros vemos, esta doctrina, ¿no es cierto?, basada en un nombre que no es. ¿Por qué? Porque es un nombre greco-romano, es un Dios greco-romano. Jesucristo es un Dios greco-romano. Y lo podemos ver sobre este imperio romano, el imperio más largo conforme, ¿no es cierto?, a las profecías de Daniel. Es el imperio más largo, que las piernas largas, pero su base era mitad de barro y mitad de bronce, una mezcla. ¿Qué quiso mezclar? ¿Qué mezcló Constantino? Este espíritu engañoso. Ah, ya, busquemos allá. ¿A quién eran ellos los apóstoles? Ya, mezclémoslo aquí, ¿no es cierto?, con San. Y buscaron, ¿no es cierto?, ahí en Roma una estatua, ¿no es cierto?, de Mercurio, pero llamémosle a ese Pedro, ya, aquí a Pedro, ¿yo? Y empezaron a hacer mezcla. Es una mezcla engañosa. Entonces, todas las doctrinas que vienen de ahí, también de Lutero y Calvino, son una mezcla. Ellos igual empezaron a enseñar mezcla. Una mezcla que no es del reino de los cielos. Una mezcla, ¿no es cierto?, que no obedece al conocimiento de la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo, su unigénito, su ungido. Entonces, ¿qué profesaba Saulo de Tarso? Una doctrina. En la época era exactamente igual. Y nuestro Padre vino y envió a su Hijo en su entrañable misericordia para traer salvación. ¿Por qué? Porque vemos aquí en el libro de Juan, en el capítulo 3, que nuestro Melech le dice a un fariseo, Nicodemo, fariseo, un principal. Este fariseo estaba de acuerdo también. Él a lo mejor estaba en contra de muchas cosas, por eso vino de noche, pero vino oculto para que no lo vieran los demás. Pero Nicodemo, fariseo, extremista,
Entonces, ¿qué le dice nuestro Melech? ¿Qué le dice la luz? ¿Qué le dice nuestro Padre por medio de su Hijo? Que tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le dijo? Tienes que morir. Tienes que ser crucificado y sepultado para que puedas, ¿no es cierto?, nacer y nazcas del agua y del ruach para que puedas entrar. Porque tú dices ser, pero no eres. Eso quiso decirle. Tú dices, practicas una doctrina, pero no eres un hijo verdadero. Porque su pueblo estaba en tiniebla y en sombra de muerte, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y todos los extranjeros exactamente igual. La condición del hombre de este mundo estaba sujeto a la condenación y al juicio eterno. ¿Por qué? Porque el enemigo lo dice en el desierto. Si tú postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos y la gloria de ellos. ¿Qué gloria? La gloria de la inmundicia. Porque míos son, le dice. ¿Y qué le dice nuestro Melech? Apártate de mí, Satanás. Apártate. Ya no tienes, porque yo vengo para deshacer tus obras. Mi Padre me envió mediante su unción para empezar a deshacer. Porque aquí vino el enemigo a seducir, a tentar, porque tuvo hambre. Dile a estas piedras que se convierten en pan. No, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. De todas las instrucciones, de todos los mandamientos. Porque su pueblo vivía metodologías, doctrinas, tanto fariseas, saduceas, de los escribas, de los libertos, pero no obedecía a la Torá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer este mensaje y obedecer a Yahshua HaMashiach, obedecer al Hijo de nuestro Padre, porque esa es la voluntad de nuestro Padre, que tú pongas atención y obedezcas al Hijo, a su Hijo, no obedezcas al apóstol Pablo. En el sentido, ¿no es cierto? Porque tú dices, no, nosotros vivimos conforme a la gracia, porque el apóstol Pablo dice, no, porque no entiende, porque tú no lo entiendes. El apóstol Pablo dice que nosotros ya no vivimos conforme a la ley del pecado, sino conforme a la gracia. El apóstol Pablo está diciendo, ya hermano, ya no vivimos conforme a la ley del pecado, a las instrucciones de las tinieblas, sino que a esta gracia gloriosa que viene del reino de los cielos, a esta aurora, a esta luz que viene, como proclamado por medio de su amado Hijo, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es una actitud y obedecer este mensaje. Diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Síganme porque yo soy la vida, ustedes están muertos. Yo soy la verdad porque lo que hay dentro de ustedes es un engaño y mentira. Yo soy el camino porque ustedes están en un lugar que no corresponde. Yo les voy a indicar cómo. Vengan, vengan, yo. Ya, ¿alguno quiere ser mi discípulo? ¿Alguno quiere seguirme? Dice, entonces niegues a sí mismo. Renuncia a este mundo. Tome su cruz, vaya al sacrificio y sepúltese. Y yo lo voy a resucitar ahí. Y somos resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach. Y hay una novedad de vida, una vida nueva, una nueva creación, un odre nuevo como lo habla nuestro Melech. Un odre nuevo. Entonces la gracia del conocimiento, este vino nuevo es la gracia del conocimiento de salvación para vida eterna en odres nuevos. No puede ser, porque para entrar al reino de los cielos es necesario nacer del agua y del ruaj. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, ¿por qué obedecen lo que está registrado y ahí está, ¿no es cierto?, distorsionado, porque lo distorsionaron, la tinta engañosa? Porque ustedes aman más las tinieblas. Nuestro Padre establece su día. ¿Cuál es el día de nuestro Padre? El día de reposo. ¿Cuándo fue nuestro Melech? Cuando al inicio de su viniendo del desierto entró a la sinagoga un día de reposo. ¿Por qué tú lo cambias? Es porque en ti tú obedeces a otra persona. Tú obedeces a tu padre, el diablo. Nuestro Melech se lo dijo a su pueblo. Vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre. ¿Y cuál era? La voluntad de vuestro padre, el diablo.
es el que estaba dentro también de su pueblo. Por eso él vino a dar, envió a Juan, el profeta, para dar conocimiento de salvación, preparar el camino. Por su